Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Vamos a continuar con nuestra serie, la autoridad delegada. Es el tema número 4 de esta serie. Tema de hoy, Samuel, el segundo Sansón. ¿Okay? Samuel, el segundo Sansón. Vamos a empezar a ver en estos temas, o en este tema, cómo Dios va a levantar un juez que hace la transición entre los jueces y los reyes, pero también vamos a ver cómo Samuel fue aquel hombre que hizo lo que Sansón no hizo y cómo lo logró. Samuel no fue un hombre de gran fuerza como Sansón, pero sí fue un hombre de mucha fuerza espiritual, un hombre muy respetado, el hombre que ungió a David, que ungió a Saúl, y que el pueblo lo reconocía como profeta de Dios. Dice ahí, primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. A menudo, hermanos, nos preguntamos cómo habrá sido la infancia de los grandes de la historia, por decir, cómo habrá sido la infancia de Moisés. ¿No? Una infancia donde estaba lleno de lujos, lleno de las mejores escuelas, las mejores telas, porque él era el hijo de la hija de Faraón. Pero a contraste, ¿cómo hubiera sido la niñez de Josué, un hombre esclavo? ¿Cómo habrá sido esa niñez? La Biblia no nos lo marca, y si no nos lo marca, hermanos, es porque no es importante. No es importante esa fase de su vida, sino la fase importante de la vida de un hombre y de una mujer, y la fase importante tuya, ¿sabes cuál es? Cuando tú obedeces a Dios. Cuando tú estás viviendo bajo la sombra de sus alas. Cuando vives nada más así, ¿sabes qué? Tu vida es un desperdicio. Todos los años que dedicas al mundo y eso son cosas que pasan en la oscuridad. O sea que si se escribiera un libro de tu vida, las cosas que haces sin Dios, esas no se cuentan, esas no se narrarían, porque es tiempo perdido. Entonces, en este caso, hermanos, con Samuel es una grata excepción. Vemos a Samuel como él nació, ya lo estudiamos la serie pasada, estudiamos que su madre fue Ana, que tenía una rival llamada Penina y su esposo Elcana. Vemos la situación de Ana. Ana lloraba mucho porque ella no tenía hijos. Samuel, el nombre Samuel significa pedido a Dios. Eso significa Samuel. Samuel demostró que aquellos a quienes Dios se encuentra fieles en las cosas pequeñas, se les confían las más grandes. Si tú no eres fiel en cosas pequeñas, no puedes ser fiel en las más grandes. Por eso muchos no avanzan, porque muchos de ustedes con poquito que Dios les da, ya se pierden. Dejan de venir a la iglesia, dejan de ser fieles a Dios con poquito. ¿Y quieren más? Dios no les va a dar más, porque no pueden hacerlo. No tienen la capacidad para hacerlo. ¿Por qué? Con poquito, con que ganes 200 pesos a la semana, 200 pesos al día, ya te mueres, ya. Eres casi Steve Jobs. Hermanos, debemos entender que todas las cosas vienen de Dios. Samuel creció ayudando al sumo sacerdote Elí en el tabernáculo, hasta que Dios le encomendó otras responsabilidades. ¿Cuáles? Ser juez, profeta y sumo sacerdote. Fíjate nada más lo que llegó a ser Samuel. Juez, profeta y sumo sacerdote.
3 cosas que el pueblo no tenía. Dios pudo utilizar a Samuel porque él estaba genuinamente dedicado a Dios. Por eso Dios lo utilizó. Samuel, hermanos, avanzó porque estaba escuchando las instrucciones de Dios. Demasiado a menudo pedimos a Dios que controle nuestras vidas. Sin embargo, no estamos dispuestos a renunciar a nuestras metas personales. A ver, vamos a hacer un ejercicio aquí. Imagínate que tú eres Samuel, que tu mamá te dejó en el templo. Y los típicos jóvenes de hoy. Y a mí cuando me preguntaron que si yo quería estar aquí. ¿Dirías eso? No, a mí cuando me preguntaste si querías yo ser cristiano. Samuel sacrificó sus metas personales. Porque él estaba en el templo y pues él no podía hacer otra cosa. Yo no quiero ser sacerdote, yo quiero ser aviador. Hermanos, ¿quieres que Dios te llame? ¿Quieres que Dios haga algo contigo? Tus metas personales a veces vas a tener que sacrificarlas para obedecer a Dios. Eso es lo que muchos de ustedes no están dispuestos a hacer. Ustedes quieren obedecer a Dios y a la vez tener lo que ustedes quieren. Y a veces eso no se puede. O obedeces a Dios o haces lo que tú quieras. Flavio Josefo, hermanos, un historiador judío, sugiere que Samuel, en el tiempo en que Dios le habló, tenía entre 10 y 12 años. Él sugiere eso. ¿Por qué? No lo explica, pero él dice eso. Era probablemente un adolescente para ese tiempo. Ahora, antes de entrar a Samuel, vamos a ver el entorno de Samuel, ¿no? Porque es fácil obedecer, hermanos, cuando todo está bien. Pero el entorno de Samuel no era algo muy grato. Y te lo voy a poner así, porque muchos de ustedes se quejan de la familia que les tocó, la economía que les tocó, el lugar que les tocó vivir, los papás que les tocó, el pastor que les tocó, la iglesia que les tocó. Eso no tiene nada que ver. Eso solamente son excusas de tu carne. Muchos queremos entornos sencillos para poder servir a Dios. Queremos entornos fáciles. ¿Cuántas veces has escuchado, ¿por qué no sirves a Dios? No, es que primero voy a arreglar mi familia. Pues nunca vas a servir. Llevas 30 años queriéndolo arreglar y nunca vas a poder. O sea, hermanos, debes entender esto. El servicio lo haces no porque estás bien. Lo haces porque Dios te ha llamado. Con todo esto, hermanos, rara vez pasa eso, que tengamos entornos fáciles. Dios levanta siervos para arreglar algo que a Dios no le está gustando. Por eso Dios levanta siervos. Pues vamos a hacer una recapitulación. El último juez antes de Samuel fue Sansón. Los enemigos fuertes ahí eran los filisteos, y los mismos enemigos de Samuel fueron los filisteos. Desde Josué hasta Samuel han pasado 400 años. Desde Josué hasta Samuel han pasado 400 años donde la justicia judía se ha deteriorado terriblemente. En tiempos de cambios, entonces la situación política, judicial, de gobernación no era algo muy bueno, ya que cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso era el entorno de Samuel. Es decir, era un pueblo descarriado, era un pueblo comodino, era un pueblo hipócrita, un pueblo ciego en el punto espiritual. Así era donde estaba viviendo Samuel. Pero ¿qué podemos decir del punto espiritual de Samuel? Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová, ¿verdad? Lo voy a seguir leyendo en la Biblia de Jerusalén. Los hijos de Elí eran hombres malvados que no conocían a Jehová, ni las normas de los sacerdotes respecto del pueblo. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras estaba cociendo la carne con el tenedor de 3 dientes en la mano. Lo hincaba en el caldero o la olla
en la cacerola, en el puchero, y el sacerdote se quedaba con todo lo que sacaba el tenedor. Y así hacían todos los israelitas que iban allí a Silo. Entonces, incluso antes de que se quemase la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame carne para asarla al sacerdote. No te aceptaré otra carne, no te aceptaré carne hervida, sino solamente carne cruda. Versículo 16. Y si el hombre le decía: primero se quema la grasa y después tomarás cuanto se te antoje, le respondía: no, me lo darás ahora o lo tomo por la fuerza. Jehová consideraba grave el pecado de los jóvenes, porque la gente despreciaba la ofrenda hecha a Jehová. No entraré en detalle con los hijos de Elí, porque eso lo vamos a dejar para otra sesión. No voy a entrar en detalle con los hijos de Elí. Pero el punto que tomaremos es los primeros versos. Los hijos de Elí eran hombres malvados que no conocían a Jehová, ni las normas de los sacerdotes respecto del pueblo. O sea, ¿cómo? ¿El sacerdocio estaba sin ley? Sí. Ese era el entorno de Samuel, ¿eh? O sea, imagínate que tú estás aquí y tú estás viendo que los que están sirviendo están sin ley. Era un sacerdocio perverso, sin temor de Dios, un sacerdocio que le daba igual el servicio de Dios y lo utilizaban para obtener beneficios personales. Ahora te pregunto, hermano, al ver esta conducta de estos jóvenes, ¿hubieras dejado a tu hijo ahí? Los hijos de Elí hacían que se deshonrara el sacerdocio y hacían que la gente mirara con desprecio los ritos y servicios que la casa de Dios hacía. Pregunta, ¿no pasa hoy lo mismo? ¿No hoy hay varios que miran con desprecio el servir a Dios por otros? Que no, ¿para qué sirvo si me critican? ¿No hoy hay varios que miran con desprecio la ofrenda a Dios? No, ¿para qué ofrendo? Se lo queda al pastor. ¿No hoy hay varios que miran con desprecio a los ministros de Dios? No, solamente engañan. Solamente engañan. Ay, cualquiera puede ser. ¿No hoy pasa eso? Y cosas de esas se debe, hermanos, a que muchos han tomado el servicio como los hijos de Elí para sacar un provecho personal y para obtener beneficios sin punto carnal. Pero hermanos, Samuel permaneció sin corromperse en medio de esa maldad. Eso nos enseña algo importante. Porque pues Samuel podría decir: ay, pues así son todos, yo también soy así. Porque muchos de ustedes dicen: es que mi hijo no era así, lo corrompieron. Ajá. Tu hijo decidió ser así. Samuel decidió no ser así. O sea, ¿qué podemos decir en esa parte? Ve el entorno de Samuel. Samuel no estaba en que todos eran bien buenos, todos adoraban a Dios, levantaban las manos, todos oraban. Ese no era su entorno. El entorno de Samuel era un entorno de verdad demasiado difícil. Primer libro de Samuel 2:18, lo voy a leer en lenguaje actual. Dice: el niño Samuel, 2:18 de Samuel, el niño Samuel, por el contrario, mira, primero habló de los hijos de Elí, cómo eran, y dice ahí: por el contrario, servía fielmente a Dios. Samuel se vestía con ropa de lino, como los sacerdotes. Si dice eso, hermanos, de su vestimenta, quiere decir que los hijos de Elí no lo hacían. Por eso lo pone ahí. ¿Qué hizo Samuel? Decidió vivir de otra manera. ¿No? Eso grábatelo bien. El entorno de Samuel no era algo propicio. Así que no me digas: es que en mi trabajo todos son así. Pues qué bueno. Pero si tú te vuelves así, recibirás las consecuencias. Porque aquí no es culpa de ellos, es culpa tuya. Porque aquí Samuel podría decir: ah, pues es que son los hijos de Elí son así, yo también.
Ahora, esa decisión vino de algo de raíz muy fuerte, hermanos, y era la enseñanza de su madre. Ana le había enseñado bien y Dios recompensó su fe de Ana dándole más hijos. Eso lo podemos leer más adelante. Hermanos, muchos o algunos de las decisiones de tus hijos tus hijos tomaron tienen que ver con lo que les enseñaste de niño. ¿Ah? Si no les enseñaste bien de niño, de grande, no esperes que tomen una buena decisión, porque no les enseñaste bien. O sea, si dejaste que la tele les enseñara, que el celular les enseñara, que la abuelita les enseñara, ¿verdad? Que esas son las típicas madres modernas. Tienen hijos, pero ¿quién los cuida? La mamá. ¿Ah? La abuelita que ya no puede con ella. Ya tiene 3 bastones, sus 2 pies y el tercero ahí. ¿Y mamá me los cuidas mientras voy al rebe? Esas son las madres modernas. Cuando crece el hijo o la hija, ¿qué? ¿Esperas que sea un santo? ¿Que sea doña Madre Teresa? ¿Tu hija? ¿Esperas eso? Cuando nunca le tomaste atención, nunca te sentaste con ella y le dijiste, a ver, mira hija, vas a entrar a una nueva etapa, vas a entrar a la primaria, a la secundaria, y las cosas son así. ¿Te has sentado con eso? Con tu hijo a decirle, a ver hijo, mira, las cosas son de esta manera. No tomes esta decisión. No hagas esto. ¿Te has sentado? Oh, lo entenderá él. Ahí le caerá el 20. A veces sí le cae el 20, pero ¿sabes cuándo? Cuando su vida está hecho un desastre. ¿Por qué crees que Samuel tomó esa decisión? Porque en el poco tiempo que Ana lo tuvo, le enseñó quién era Jehová. Si solo los dejaste con el celular, con la televisión, con el Nintendo, con los del mundo, no esperes un Samuel en tu casa. Ay, con tus primos. Vete con tus primos del mundo. Somos familia. Sí, está bien. Yo no dudo de eso. Pero ¿vas a dejar que tus primos, tus primas, tus sobrinas eduquen a tus hijos? ¿Crees que esa sea una buena métrica? El padre eres tú. Y muchas veces esperamos que después que mi hijo se componga, te voy a dar malas noticias, no va a pasar. Dios puede salvarlo, pero a veces te va a tener que sufrir mucho. A lo mejor lo vas a tener que ver en una cama de hospital a tu hijo para que se arrepienta. Voy a dar algunos puntos entre Sansón y Samuel. Ambos fueron dedicados desde el nacimiento. Ambos. Hijos de una madre estéril. Nazareos ambos. Llamados desde niño. Pero aquí vienen las partes diferentes. Sansón fue decidido por las mujeres. Vio una mujer, quiso casarse con ella, filistea, ¿verdad? Por el otro lado, Samuel decidió por Dios. Sansón se servía a sí mismo, ¿verdad? ¿Cómo? Actuaba por venganza. O si ustedes no hubieran trillado con mi novilla, entonces fue y mató a 30 y tomó sus vestidos, quemó sus olivares, arrancó sus puertas, todo por venganza. Samuel servía a Dios. Sansón, sus enemigos eran los filisteos. De Samuel también. ¿Te das cuenta? Hay muchas cosas parecidas, pero ¿dónde radica la diferencia? En lo espiritual. ¿Por qué decides? Ahí es donde radica la diferencia. Por eso Samuel logró lo que Sansón no pudo. Primer libro de Samuel 2:26. Seguimos ahí. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Dice ahí, en traducción viviente,
Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en él de toda la gente. ¿De quién leemos también esto? De Jesús. De Jesús leemos también lo mismo, ¿no? Y el niño crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lo mismo que se lee de Samuel. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que tu hijo debe crecer en 3 áreas. Tu hijo debe crecer en 3 áreas. Número 1, físicamente. O sea, tu hijo físicamente debe estar bien alimentado. Pues, obviamente que sí. Y un hombre come más. No crees que nada más alimentan tus hijos de Maruchan. No. Tus hijos necesitan verduras, necesitan carne, porque la carne tiene proteínas, ¿verdad? Y la proteína hace que tus hijos no se enfermen. Bueno, hay unos que nada más lo alimentan de helado, de carnitas. ¿Verdad? Ay, le compra su taco de carnitas y que se calle el niño. No, tus hijos requieren verduras, proteínas, y requieren una dieta balanceada, ¿verdad? Mucho de algo es malo. Mucho de algo es malo. Por eso hay muchos papás que alimentan a los hijos de puro pan. Y pan, y pan, y pan. Pues, ¿cómo se pone tu hijo? Está creciendo en estatura, pero para enfrente. ¿Ah? Esa no es una buena alimentación. O sea, tú debes medir a tu hijo. Saber cuánto puede. No es lo que él quiera comer, es lo que debe comer. Porque hay muchos, no, pues mi hijo tiene hambre, que se coma todo. No, ya ves, ya se comió 6 gansitos, todo el paquete de roles, mucha azúcar, es mucha azúcar. Casi no toma agua, pura Coca-Cola, ¿verdad? Es mucha azúcar. ¿Qué va a pasar con ese niño? Pues le empiezas a ver que no quiere hacer deporte, ¿verdad? Porque pues obviamente el azúcar le da energía, pero al no quemarla se vuelve grasa y entonces empieza a volver flojo. No quiere hacer deporte, no quiere correr, nada más se la quiere pasar sentado en la televisión y lo ves que pues va engordando el niño. Tu hijo debe crecer sano y eso te corresponde a ti, ver que coma bien. Número 2, debe crecer académicamente. A tu hijo debes enseñarlo a pensar. Debes enseñarlo a pensar. O sea, papá, dame dinero. Y sí, le vas a dar su dinero. Pero después le tienes que hacer ver que ¿qué? Que el dinero ¿qué? Cuesta. Entonces ya le empiezas a poner trabajo en tu casa. A ver, hijo, no te voy a dar dinero si tú no tienes tu cama. A ver, hijo, no te voy a dar dinero si no haces esto en tu casa. Y le empiezas a enseñar a pensar. Porque, ay no, ¿por qué me pone así? Si él, mi papá, me tiene que mantener. No, tienes que enseñarlo a pensar. ¿Por qué voy a la escuela? Le enseñas a pensar. A ver, ¿cómo quieres tu vida? ¿La quieres pesada? Cualquier trabajo es honrado, pero hay trabajo que es más pesado. ¿Quieres un trabajo físico o quieres un trabajo donde utilices la mente? ¿Cómo la quieres? Ay, pues no sé, pues yo pienso que, pues, donde quiera la logro. Le tienes que enseñar a pensar. ¿Verdad? Por eso muchos de tus hijos no quieren estudiar, ¿sabes por qué? Porque le pones la vida muy fácil. Y cuando tu hijo se da cuenta de que sí tenía que estudiar, es demasiado tarde. Ya metió la pata. Ya se le pasó la edad para estudiar. ¿Verdad? Ya cuando tienen 40 ya quieren terminar la prepa. Ya no. Ya es tiempo de que te ubiques en otras cosas. Tu hijo debe crecer en eso, O sea, tu hijo sí tienes que mandarlo a la escuela. Tiene que crecer en esa parte. Porque muchos, no, para que no se contamine con el mundo, yo le enseño a mi hijo. Vale.
Tu hijo tiene que crecer académicamente, ¿eh? Tienes que enseñarlo a pensar, a ver cómo es la vida. Y número 3, tu hijo debe crecer espiritualmente. Tu hijo debe crecer espiritualmente en 3 áreas: física, académica y espiritualmente. Debe crecer. Tu hijo debe conocer a Dios. Tu hijo debe conocer la Biblia. Tu hijo debe saber qué es orar. Tu hijo debe saber qué es el temor de Dios. Porque es lamentable, pero hay muchos de sus hijos que son bonsái. Son grandes en mañas, pero en cristianismo son bonsái, o sea, son chaparritos, no conocen de Dios. Y vienen a la iglesia, pero eso no significa nada. Entonces, así crecía Samuel. Hermanos, ese es el trabajo de ser padre. ¿Te das cuenta que no nada más es tener hijos? No. El trabajo de ser padre es un trabajo arduo. Tienes que ver muchas áreas de tu hijo, no nada más es de el padre típico, ¿no? De que por su trabajo, para traer dinero. Y las demás áreas de tu hijo, ¿quién le va a enseñar a tu hijo a utilizar un desarmador, un taladro? ¿Quién le va a enseñar a tu hijo? La vida se la va a enseñar, pero a golpes. ¿O prefieres enseñárselo tú? Tal vez no va a ser un carpintero, tal vez no lo va a ser, o un herrero, tal vez no, pero que lo sepa. Aquí la palabra acepto en el hebreo, significa alguien que tiene cosas buenas. ¿Por qué crees que el hijo de Samuel era acepto ante la gente? Porque era un joven comportado. Era un joven que tenía buenas cosas. Era un joven que era agradable. Era agradable. No era un tonto, era agradable. Es decir, yo he conocido jóvenes adolescentes que de verdad son inteligentes, que como sus padres los han enseñado a pensar, ya desde muy chiquitos ya empiezan a saber cuál es su posición. Y ¿por qué vas a hacer esto? Mi papá me enseñó, y eso es agradable porque sabemos que es un joven que le estás enseñando. Pero ¿por qué hay otros hijos o jóvenes que se vuelven aborrecibles? ¿Por qué? Porque el muchacho consentido avergonzará a su madre. Si tú los tienes muy consentidos, se hacen aborrecibles. ¿Por qué? Porque les pegan a todos. Estos son niños que les gusta pegar. ¿Y sabes por qué pegan? Porque tú lo permites. No les he enseñado esa parte de que, a ver, hijo, no pegues, no pegues. Pero a ti te pegan la cara y te ríes. Ah, no, mi niño está bien. No, tú eres la autoridad. Tú eres la autoridad. Al rato no te va a pegar a ti, le va a pegar a su esposa. ¿Y vas a seguir diciendo lo mismo? Ay, es que lo provocaron. Entonces, eso quiere decir que era acepto. Tenía cosas, hermanos, Samuel tenía cosas que eran agradables a la gente. Eso era Samuel. Era totalmente lo contrario a los hijos de Eli, ¿verdad? Primer libro de Samuel 2:34. Sigue ahí. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos. Aquí Dios le envió un profeta a Elí y le dice lo que va a pasar. Y le dice, a tus 2 hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Fíjate. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma.
Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda. Fíjate lo que le está diciendo Dios a Elí. Primeramente, iba a matar a sus hijos. Y segundo, su casa tendría pobreza. La vida da tantas vueltas, hermanos. En serio. Ahí Elí tenía todo, pero iba a dar una vuelta. Y dice, y un bocado de pan diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Es decir, ponme de lo que sea, ponme a carrear agua, ponme a, no sé, a barrer, ponme a algo, pero quiero comer. Cuando él tenía el sacerdocio y se iba a volver a alguien desconocido. Entonces veamos lo que dice el Señor. Él se estaba preparando a alguien que tuviese dos cosas. Número uno, que fuese fiel, es decir, que no cambie las cosas por dinero o por una pasión carnal. Eso es ser fiel. ¿Okay? Que no cambie las cosas por dinero. Número dos, que haga conforme a mi corazón, es decir, que haga lo que yo le digo. Que haga lo que yo le ordeno y no ponga sus intereses por encima de mis ordenanzas. Eso era lo que el sacerdocio ya no tenía. No era fiel y no obedecía a Dios. Y Samuel sería ese sacerdote que haría lo que Dios quería que hiciese. Entonces llegamos a nuestros versículos. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Entonces ya te puse todo el entorno de Samuel. ¿Era un entorno propicio para un buen líder? No. Lleno de impíos. ¿Quién servía a Dios allí? ¿Los hijos de Elí? ¿El pueblo? Todos así, haciendo cada uno lo que bien le parecía. Ahora, ¿te imaginas ese entorno? Hermano, tu hijo crece en esos entornos. O sea, lo mandas a la escuela y ¿cómo son los alumnos de esa escuela? Que son del mundo. ¿Cómo? Pues haciendo lo que bien les parece. ¿Y tu hijo está creciendo ahí? ¿Cómo es la comunidad ahí en donde tú vives? ¿Cómo son? Pues muchos de esa cuadra, muchos de esa colonia, ¿cómo viven? Haciendo lo que bien les parece. Ahí está creciendo tu hijo. ¿Cuál es la manera de cuidarlo para que sea un Samuel? Enseñarle. Si tú no le enseñas, el mundo le va a enseñar. Si tú no le enseñas, el mundo le va a enseñar. Dice que mejor enséñale tú. Enséñale. ¿Va a cometer sus errores? Sí, va a cometer sus errores. Pero, no va a cometer un error donde pierda su vida, porque tú le enseñaste, tú le mostraste, tú le dijiste hasta aquí, mira, porque tu vida peligra hasta aquí. Ya lo que él decida, bueno, sí, lo decidió, pero tú le enseñaste. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Bien, ¿qué hacía Samuel? Servía a Dios. Es decir, Dios no va a llamar a un flojo o a uno que anda con las manos cruzadas. No. Dios llama a alguien que está trabajando en otra cosa. Ahora, ¿por qué no había mensajes del Señor? ¿Acaso Dios no quería hablar? ¿Acaso Dios se había vuelto mudo? No, pero no había nadie capaz de dirigir a la nación, hermanos. No había nadie. Todos se habían degradado. No había nadie capaz de escuchar la voz de Dios y obedecer a Dios. El pueblo de Israel había tocado fondo, y es, hermanos, cuando ya no hay iluminación. Cuando un pueblo, una iglesia, un cristiano ya no tiene iluminación, esa es una condenación a desaparecer, hermanos. Cuando tú ya lees la Biblia y no entiendes nada, ten cuidado. Ten cuidado, porque eso va a hacer que tu vida espiritual se marchite.
El tiempo de Samuel era un tiempo en el que cada uno se guiaba por su instinto, se guiaba por sus sentidos. Era un tiempo de mucha oscuridad, hermanos. Era un tiempo así. Y ahí estaba Samuel. Y hoy, hermanos, no es la excepción. Hoy son pocos los que de verdad tienen iluminación de Dios. Muchos solo se guían por sentimientos, se guían por experiencia personal. Sin embargo, su experiencia no siempre es la voluntad de Dios. Ese es el problema con la experiencia. Podrás tener mucha experiencia, pero no siempre tu experiencia es la voluntad de Dios. Necesitas iluminación de Dios. Entonces, mientras los hijos de Elí se rebelaban contra Jehová, Samuel ministraba a Jehová. Ellos menospreciaban las advertencias de su padre, mientras que Samuel era obediente a Elí. Esa era la gran diferencia. ¿Te das cuenta? Dice ahí, hay una frase interesante, dice ahí: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Esa frase, hermanos, en presencia de Elí, significa en supervisión, en obediencia a las órdenes de Elí. A ver, ¿cómo? ¿No que el respeto se lo debe ganar? Dicen los jóvenes. ¿No quieres respeto? Gánatelo. A ver, te voy a hacer unas preguntas. ¿Crees que Elí merecía respeto con los hijos que tenía? ¿Crees que Elí merecía respeto? ¿Crees que Elí tenía autoridad si no la tenía con sus hijos? Te voy a decir algo, hermano. Elí, remarcamos mucho su error de sus hijos, pero era un gran sacerdote. ¿Tenía ese error? Sí, lo tenía. Y hay muchos pastores que así es, hermano. Hay pastores que son grandes pastores, pero sus hijos no son cristianos. Y no es una regla, O sea, no es una regla que si tú eres pastor, tus hijos deben ser cristianos y deben ser pastores. No es la regla. Y pasa que hay pastores que son grandes ministros, son grandes maestros, pero sus hijos no son cristianos. ¿Por qué? Bueno, puede haber muchas razones. Tal vez sí es culpa de él, porque tanto se dedicó al ministerio que descuidó a sus hijos. Sus hijos entonces empezaron a odiar la iglesia porque ven que la iglesia ocupaba más el tiempo de su padre que lo que su padre les dedicaba a ellos. Tal vez sí. Tal vez otra cosa muchas veces pasa, que el pastor, al querer ser alguien muy recto, era muy duro con ellos. Y en vez de amar las cosas de Dios, empezaron a aborrecerlas porque lo vieron como una ley muy pesada. Entonces, cuando tuvieron la edad, ¿qué dijeron? Yo de la iglesia no quiero saber nada. Otra es que los mantuvo olvidados. Y otra es porque ellos decidieron no ser cristianos. Aunque a lo mejor el padre les habló, los confrontó, les enseñó, los encaminó, y al final ellos dijeron, no nos interesa. Pero pasa, hermanos, pasa. Entonces, si tú te enfrentas contra un pastor que sus hijos no son cristianos, ¿qué va a pasar? ¿No lo vas a obedecer? ¿Porque no se lo ha ganado el respeto? Hermanos, la autoridad no depende de eso. Cuando pensamos eso, pensamos como el mundo. Cuando Dios te llama a una cosa, Dios te da la autoridad delegada. Entonces, la autoridad no es porque seas perfecto, porque no lo eres. Nadie lo es. Pero, Samuel comprendió que si quería ser alguien de bien, tenía que obedecer. Elí tuvo sus consecuencias, sí. Sin embargo, Samuel no puso de pretexto eso para no someterse a Elí. Y así aprender a ser sumo sacerdote. O sea, ¿quién le enseñó a ser sumo sacerdote a Samuel? ¿Quién le enseñó las cosas del ministerio? ¿Quién le enseñó los holocaustos, las oblaciones, las ofrendas de paz? ¿Quién le enseñó a lo de la vaca lazana, la expiación, el día de reposo, el revisar a los leprosos, revisar la casa si le daba lepra? ¿Quién le enseñó todo eso a Samuel? Elí.
Elí se lo enseñó. O sea, te digo, remarcamos mucho el error de Elí. Sí, ahí está, sus hijos malvados. Pero Elí no era un tonto. Elí era un sacerdote que sí sabía de su ministerio. Sí lo sabía, hermanos. Pero tenía ese error. Sí lo tenía. Pero él enseñó a Samuel que cómo era el servicio. Entonces dice aquí que la palabra de Dios que escaseaba. Aquí la palabra escasear significa no era algo en lo que se meditaba. Significa, hermanos, que los israelitas hacían sacrificios y sacrificios y sacrificios y sacrificios, pero Jehová no estaba presente en sus corazones. Era un día normal. Y muchos así viven. Sirven a Dios como algo mecánico, pero la palabra escasea en su vida. Porque no toman a Dios como algo tan importante, algo tan céntrico, algo tan fuerte para ellos, sino que no quieren pagar el precio por ello. Eso significa, el sacerdote tenía que hacer 2 sacrificios diarios. Tenía que hacer uno al mediodía y otro a las 6 de la tarde. Tenía que hacer esos 2 sacrificios. O sea, no se supone que cuando hacían el sacrificio decían, Señor, a ti elevamos este sacrificio y hago expiación por el pueblo. Eso es lo que hacía el sacerdote. 2 veces al día. Elí hacía eso. Pero ¿sabes qué? Hacía las cosas por mecánica. Pero no. Y así hay muchos. Señor, hoy es domingo. Voy a la iglesia. Sí, pues me toca ir a la iglesia. A ver de qué nos habla el pastorcillo ese. A ver, me toca ir a la iglesia. Pero en tu corazón no está Dios. No te pones a pensar que Dios algo quiere hablarte hoy o algo en este día Dios te va a enseñar. Y no solamente aquí, en el transcurso del día. Muchos de ustedes no se ponen a pensar, simplemente cumplen y ya. Los líderes de la vida espiritual de Israel no tomaban en serio la obediencia. Y cuando hay desobediencia, Dios no se revela, hermanos. Dios no se revela. El hambre de las palabras de Dios es una consecuencia de haber despreciado obstinadamente la palabra de Dios. Versículo 2, primer libro de Samuel 3:2. Y aconteció un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Es decir, Elí físicamente ya se estaba quedando ciego. Eso significa, ya estaba quedando ciego. Pero hermanos, esa era la condición de Elí espiritualmente también. ¿Cómo era? Era semiciego. Te digo, remarcamos el error de Elí, pero era un sacerdote bueno. O sea, ministraba bien, pero tenía sus hijos que no le hacían contrapeso a Elí. Pero Elí era alguien que guió a Samuel hasta donde pudo. El cada uno hacer lo que bien le parece habla de estar en una zona de confort, hermanos. Y estar así, pues llevándomela como bien puedo. Así era Elí. Y así, hermanos, era el pueblo. Ahí me la voy llevando. Ahí me la voy llevando. O sea, soy cristiano, pero pues ahí me la voy llevando. O sea, no tengo que sacrificar esto, el otro. Ahí me la voy llevando. ¿No? Versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Dice aquí que Samuel estaba durmiendo. Se cree, hermanos, que Dios le habló a Samuel más o menos a las 5 de la mañana. Más o menos. Se cree que en el servicio del sacerdocio, y cuando dice antes que la lámpara fuese apagada, significa 2 cosas. Número 1, la cosa literal es que significa que el sacerdote
sacerdote tenía más o menos calculado cuándo se apagaba la lámpara. O sea, la lámpara nunca debía apagarse, ¿eh? Nunca. El candelabro siempre debía estar encendido, siempre. Pero, o sea, ¿a poco es que, ay, pues a ver, vete a checar el candelabro cada hora, ¿no? A ver, ¿está prendido? Sí, está prendido. Entonces ya te vas a dormir de nuevo. No, pues así no descansas. Significa que ya el sacerdote más o menos calculaba cuándo se iba a acabar el aceite. Entonces se levantaba a esa hora. ¿Y qué pasa? Rellenaban otra vez el candelero. Eso significa, antes que la lámpara se apague. Pero la otra, hermanos, la otra, que creo que es la más importante, creo yo, significa antes que el liderazgo desapareciese. Te voy a dar algunos versos, anótalos. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 36. Te voy a dar algunos versos de cómo llegué a esta conclusión. A su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén. Lámpara delante de mí. Segundo libro de Reyes 8:19. Ahí anótalo. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Había prometido darles lámpara. Segundo libro de Samuel 21:17. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir antes de que la lámpara se apague? Quiere decir antes que el liderazgo se muriese. ¿Quién era el último líder de Israel ahí? Elí. Él era el último líder y ya estaba a punto de morir. Antes que la lámpara se apague. Hermanos, como te digo, podemos criticar a Elí por sus hijos, pero tal vez Elí era un varón que sí se dedicaba a los sacrificios, a la enseñanza del oficio del sumo sacerdote. Sin embargo, él ya estaba a punto de morir y la lámpara de Israel se apagaría con él. Porque ¿quién iba a entrar en su puesto de Elí? O sea, alguno de esos dos hijos malvados. Entonces ya, el servicio a Dios, ¿qué va a pasar con él? Desaparecer. Y Dios, antes que pasase esto, Dios habló lo que no había pasado. Dios hizo lo que no había pasado. ¿Qué? Hablar. Versículo 4, y vámonos por la parte final. Primer libro de Samuel 3:4, y vámonos por la parte final. Ya se me acabó el tiempo. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. La palabra de Dios para todos dice: el Señor llamó a Samuel y le contestó: aquí estoy. La manera en que se manifestó Dios a Samuel se nos refiere aquí con todo detalle, y precisamente porque no era corriente. Número 1, Elí se había retirado a descansar. Y también Samuel estaba ya durmiendo en algún aposento cercano. ¿A dónde? Al arca de Dios. ¿Casualidad? No. ¿Sabes qué quiere decir que Samuel estaba durmiendo cerca del arca? Que así era su vida. Así era su vida, como cercana a Dios. Porque él en verdad sí quería obedecer a Dios. O sea, tenía un corazón dispuesto, pero aún no conocía, dice la palabra de Jehová, te lo vamos a leer, pero Samuel había decidido no tomar la actitud de los hijos de Elí. Lo había decidido. Y eso había hecho que su corazón estuviese cerca de ¿quién? De Dios. Número 2, Dios llamó a Samuel por su nombre. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios te llama por tu nombre, que Él conoce todo de ti. Y aún así, conociéndolo todo, te llama. O sea, el llamado, hermanos, no depende de cómo
como tú seas, en el sentido de que si eres alto, bien parecido, güerito, morenito, rubio, ojos azules, ojos verdes, de eso no depende. Lo que Dios quiere es un corazón que quiera obedecer. Tampoco depende de tu preparación académica. Dios no te va a llamar porque tengas una carrera o porque no la tengas. De eso no depende. Depende de que tu corazón de verdad quiera escuchar la voz de Dios. Y que tú, cuando Dios te diga por tu nombre, tú digas: sí, Señor, aquí estoy. ¿Qué voy a hacer? Y corriendo luego a Elí, versículo 5, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Dios llama 3 veces a Samuel sin que el muchacho reconozca la voz. Samuel nunca había recibido un mensaje de Dios. Y recuerden, hermanos, en ese tiempo la palabra de Dios escaseaba. Entonces, es más, tenía mucho tiempo que nadie recibía un mensaje. No se sabía cómo era eso, se había olvidado completamente. Hermanos, te voy a dar este versículo. Este versículo que te voy a dar ahorita es el versículo central de la Biblia. O sea, si tú me preguntaras, ¿cuál es el versículo que parte la Biblia en dos? O sea, que sea la mitad de la Biblia, es este. Salmos 118, versículo 8. Ese es el versículo que está en medio de toda la Biblia. Y fíjate lo que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Casualidad? Ese es el versículo que está en el centro de la Biblia. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Durante la época de los jueces, el pueblo no confiaba en Dios. Confiaban en los hombres que Dios levantaba. Y Dios le iba a enseñar a Samuel una lección muy importante, y es: ¿quién era él? Fíjate lo que dice al final. Samuel no conocía la palabra de Jehová, ni había conocido a Jehová. Eso le faltaba a Samuel. Y hermanos, si tú quieres tener buena autoridad, donde sea que tú la tengas, eso es muy importante. ¿Qué? Saber quién es Dios. No saber Biblia, saber quién es Dios. Una cosa es que sepas mucha Biblia y otra cosa es que tengas saber cómo es Dios en tu vida. Y es porque lo has experimentado, porque lo has vivido, porque has caminado con Dios varios años y sabes que Dios trabaja en la soledad, que Dios trabaja en las circunstancias, que Dios trabaja en ciertas cosas de la vida. Pero eso lo viviste. Sabes cómo es Dios. Esa era la fórmula que Sansón nunca ocupó. Entonces voy terminando. Sansón no se refugiaba en Dios, se refugiaba en su fuerza y por eso fracasó. Sansón nunca conoció a Dios. Oraba, sí, pero no conocía a Dios. Decía: esta vez me escaparé. O sea, confiaba en él. Y Dios le dijo a Samuel: no, Samuel, te voy a enseñar que mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Samuel, Dios le enseña que no es en su fuerza, sino en Dios. Termino con este pasaje, 1 Corintios 2:6. Entonces ya vimos cómo era el entorno de Samuel. Ahora vamos a ver, hermanos, una pregunta que surge para el próximo estudio es: ¿por qué Dios le dio ese tipo de mensaje? Dice: yo te voy a decir, Samuel, algo que cuando lo oyere el pueblo le van a reteñir los oídos.
¿Cuánta edad tenía Samuel? Entre 10 y 12 años. Y Dios le dio un mensaje muy fuerte. ¿Por qué le dio ese mensaje? ¿Por qué no le dijo, a ver Samuel, yo soy Jehová y yo soy aquel que libertó al pueblo de Egipto? Conóceme. ¿Sabes qué le dijo? Que su maestro, Elí, iba a morir. ¿Te imaginas recibir un mensaje así? O sea, que Dios te diga, oye Pancho Pistolas, te voy a decir algo, tu pastor se va a morir. Te voy a dar ese mensaje a ti. O sea, ¿te imaginas ese tipo de mensajes? Yo me he preguntado así, ¿por qué Dios le dio ese mensaje? ¿Por qué no le dio otro tipo de mensaje más suave? Sino le dio un mensaje muy fuerte. ¿Por qué? Y la edad que tenía, ¿no? Porque no, está chiquito, ¿no? ¿Cómo le van a hablar del pecado a mi niño? Pues no, ¿cómo crees? No, todavía está inocentón. Ve el mensaje que Dios le dio a un adolescente. Y era muy fuerte. Terminamos con este pasaje, 1 Corintios 2:6, con eso termino. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Así era la sabiduría del pueblo. Cuando cada uno hace lo que bien le parece, es que andan en su sabiduría terrenal. Pero Samuel iba a recibir ¿qué? Sabiduría celestial. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Por qué dice ahí en misterio? Porque no a cualquiera. La palabra de Dios en ese momento escaseaba. ¿Y a quién fue precisamente a quien se le reveló? A Samuel. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios nos quiere hablar, hermanos, igual que a Samuel. Dios nos quiere hablar, pero ¿a quién les va a hablar? Al que tenga un corazón dispuesto a escuchar su voz. Al que tenga ese corazón que de verdad quiera decir, Señor, yo quiero conocerte. Dios te va a hablar. ¿Por qué? Porque Dios anhela hablarle a alguien que de verdad quiere conocerle. Y si tú quieres conocerle, Dios te va a hablar. A pesar de lo que tú seas. O sea, a pesar de que pues, a lo mejor tengas una debilidad aquí, acá, sí. ¿Estás luchando con algo? Sí. ¿Que no hayas terminado la universidad? Sí. A pesar de todo eso, Dios te va a hablar. Si tú tienes un corazón que Dios pueda utilizar. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Dice, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Samuel sí sabía de sacrificios, Elí se lo había enseñado, pero no sabía de cómo era que Dios le hablase. Eso se había perdido en el tiempo. Y ahora Dios volvía a retomarlo y le volvía a hablar a Samuel para que él fuese profeta. Quiere decir que en ese momento, hermanos, cuando dice la palabra de Dios escaseaba, significa no había profetas. No había nadie que enseñase la palabra de Dios en ese momento. Acomodando, dice, lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Quién es el hombre natural aquí? Los hijos de Elí. Para ellos era locura. ¿Por qué? Porque hacían lo que bien les parecía. Y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Algo discernió Samuel.
que los hijos de Eli no habían discernido. Algo, dices mío. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de, ¿qué quiere decir? La voluntad de Dios revelada. ¿Dónde? La palabra. Tenemos la mente de Cristo. No es que que pienses como Cristo, no. Vas a pensar como Cristo a medida que Dios ilumine tu mente. ¿Con qué? Con la palabra. Así vas a pensar como Cristo. Recordemos que hay lucha entre el espíritu y la carne. Y ambos se oponen entre sí. Y el que alimentes más, ese va a prevalecer. Pero hermanos, así como Dios a Samuel, Dios quiere hablar a su iglesia. Dios te quiere hablar a ti. No importa lo que tú seas. Si tú tienes un corazón dispuesto, Dios te quiere hablar a ti. Hermanos, estamos en esos días también, en que la palabra de Dios escasea. O sea, sí, vemos mucha gente que sí predica, que están en las redes sociales y que tienen radios y toda la cosa, y hablan, pero no hay palabra de Dios. Simplemente es pura palabrería. Estamos en esos tiempos, hermanos, en que hoy la gente no quiere palabra de Dios, solamente quiere sacrificios. Ve, esta semana que viene, ¿tú piensas que la gente es por palabra de Dios? Que va a hacer su procesión y domingo de Ramos, sábado de gloria, viernes santo, jueves santo, miércoles de ceniza. ¿Tú piensas que es por la palabra de Dios? Es sacrificio solamente, pero no conocen a Dios. Eso es Sansón. Sansón es religiosidad. Hacer las cosas porque las tengo que hacer, pero Samuel es sabiduría espiritual. Eso es Samuel. Vamos a orar, hermanos.